Bueno, estamos con el ministro de Salud de la provincia de Salta, con el señor Roque Mascarello, que hoy directamente nos recibió no con vermú, ni con papas fritas, ni con ningún tipo de aperitivo, sino todo lo contrario, pero muy bien recibidos, prácticamente para hacer una merienda a esta hora de la tarde, aquí en el sector privado de salud pública de la provincia, para hablar precisamente de tal vez uno de los temas que hoy a la sociedad salteña les preocupa y que tiene que ver con qué es lo que pasa en el interior. A ver, Mascarello de alguna manera tiene que dar respuesta a lo que pasa con los aborígenes, a lo que pasa con los pobres, a lo que pasa con los médicos, a lo que pasa en los hospitales, a lo que pasa en los barrios con las salitas. Bueno, de eso le vamos a empezar a preguntar a él para empezar a entender, ¿no?, un poco cómo está hoy la salud de esta provincia. Ministro, muchas gracias por recibirnos. Bueno, cuéntenos acá mientras nos van recibiendo. Estamos prácticamente, nos fijamos, 6 de la tarde, ¿no? Muy gracioso porque el chico todo en vivo delante de la cámara sin ningún tipo de problema, te arruina la presentación y él entra y sale tranquilo, no pasa nada, está buenísimo. Bueno, para que se vea que es auténtica, la nota no está armada ni nada que se le parezca. Bueno. Contento de recibirte y de que podamos tener la oportunidad de charlar y que la gente a través de tu programa se entere de algunas cosas que se hacen y algunas otras que no se hacen, y el saber por qué muchas veces no se hace tal o cual cosa o por qué pasa tal o cual cosa. Así que me parece que está bueno de que tengamos este contacto. Yo creo que ahí se han hecho cosas importantes y otras que, a mi entender, obviamente esto es materia de discusión, pero por ahí visualizado desde la sociedad uno tiene la percepción de que había algunas cosas obviamente que faltaban hacer o que faltaban concretarlas o que en definitiva no les llegaban a la gente, y lo que busco es precisamente eso, llegarle a la gente conociendo, a partir de conocer cuál es la realidad sanitaria de la provincia. Hace muchos años, yo comenzó en el año 81 en San Antonio de los Cobres, hace ya 36 años, cuando llegué por primera vez a trabajar en ese lugar, donde estuve casi 4 años, luego estuve en Güemes, donde estuve casi 9 años viviendo, donde nacieron mis 2 hijos, y la aventura de Dios obviamente me dio la oportunidad de poder recorrer la provincia, a partir del trabajo con los agentes sanitarios, y a partir de ese trabajo poder recorrer toda la provincia. Uno muchas veces no toma dimensión lo que significa una bicicleta para un agente sanitario. Probablemente para nosotros lo vinculamos con una cuestión meramente recreativa, o para tener vida saludable, utilizando la bicicleta para realizar actividad deportiva. Para los agentes sanitarios es un medio de trabajo, es un instrumento de trabajo, así como el estetoscopio lo es para el médico. Para el agente sanitario, una moto o una bicicleta que le permita llegar a ese paraje es eso, es su instrumento de trabajo, y haberle podido entregar estos elementos a ellos, la verdad que a nosotros en lo personal me dio muchísimo placer poder haber encabezado ese acto, acompañando obviamente al gobernador que encabezó el acto, pero además agradecer profundamente la decisión y la voluntad del gobernador, porque cuando yo te decía, el gobernador ha decidido, y de hecho lo reafirma en cada uno de sus actos, de que son políticas públicas, políticas de Estado, los servicios esenciales como salud, educación y seguridad, mostrarlo en gestos concretos, en hechos concretos, como es entregarle equipamiento. Nos falta entregarle mochilas, que es donde llevan su equipamiento, entregarle las balanzas, que también las estamos comprando, que al cambio es el tomógrafo del hospital, digamos, tiene esa dimensión que quiero que la gente comprenda lo que significa entregarle un elemento de trabajo que para ellos es vital. Muchas veces poder llegar a un paraje les lleva 4, 5, 6, 8, 12 horas, a veces para llegar a visitar una familia que tiene algún niñito, o para ir a colocar una vacuna en ese lugar. Y eso muchas veces no se visibiliza, eso muchas veces no se muestra, no se conoce, y muchas veces solamente nos enteramos de algunos hechos malos, obviamente, en términos sanitarios, y no se termina de comprender y entender lo que significa la tarea y lo que hacen en el día a día cada una de esas personas, que hacen que mucha gente salve su vida a partir de la colocación de una vacuna, por ejemplo, o de controlar un niño en su peso y talla y hacer de que sea derivado en el momento oportuno al hospital. Entonces, la verdad que para nosotros hoy día fue un día espectacular, fue muy bueno.
para nosotros que lo vivimos con alegría el trabajo dentro de lo que hacemos, porque lo hacemos con pasión, nos gusta, encontrar de que en el brillo de los ojos de esta gente, encontrar recreada esa mirada de ilusión y de renovar este aire para poder desarrollar su tarea, la verdad que me puso muy feliz, muy contento. Bueno, ya empezamos a describir cómo está hoy la situación de la salud pública. Cuéntenos cómo está compuesta esta salud pública aquí en Salta, cuántos hospitales, cuántas salitas, cuántos médicos son con los que se cuenta hoy en día. Mirá, la provincia está dividida en áreas operativas. Un área operativa es un sector geográfico que muchas veces tienen que ver con los límites políticos y otras veces no. Muchas veces está relacionado o vinculado con los límites geográficos de un municipio y otras veces excede esa área operativa y abarca un departamento o un sector del departamento, un municipio o varios municipios. Por ejemplo, el área operativa de Orán, con su cabecera en el hospital de Orán, no es solamente Orán, digamos, tiene Los Toldos, Pichanal, Orán, forma parte como cabecera de esa área operativa. Así está constituida la provincia en áreas operativas que tienen un hospital base, que es un hospital de mayor o menor complejidad, y hospitales de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4, que son los de máxima complejidad, los de mayor complejidad, y después tienen, a su vez, dependiendo de cada una de esas áreas operativas, tienen centros de salud de distinta complejidad también. Y además existen puestos sanitarios, y además existen puestos fijos. ¿Cuál es la diferencia de un puesto fijo? Un puesto fijo es en una finca donde existe una población, un grupo de trabajadores rurales que se instala el médico de manera coordinada y organizada y planificada, en el sentido de que tal día, tal hora va a atender el médico y vamos y atendemos en ese lugar. Ese es un puesto fijo que se lo monta para atender en ese momento. Un puesto sanitario ya tiene una enfermera permanente que puede o no tener guardia, pero ya tiene una estructura física y tiene un personal de salud específico. Un centro de salud ya tiene mayor complejidad porque ya tiene médico, tiene odontólogo, tiene bioquímico, ya tiene un desarrollo mucho más importante para atender a la gente. Y los hospitales obviamente que tienen, de acuerdo a la complejidad, el personal que requiera en ese sentido. Los hospitales de nivel 2 tienen en general médicos generalistas, los hospitales de nivel 3 tienen ya especialistas, por lo menos de las 4 clínicas básicas, pediatría, clínica médica, tocoginecología, y maternidad y ginecología, de manera tal de que obviamente podamos atender de manera más específica la patología que pueda presentar las personas. Y los hospitales cabeceras, que obviamente tienen todas las especialidades, dependiendo obviamente del grado de complejidad. Hace 20 años atrás o 30 años atrás, el médico generalista era el médico de la familia, era el médico que atendía todos los problemas de salud de las personas. Hoy, con el transcurrir del tiempo, obviamente fueron apareciendo especialistas, el pediatra, el cardiólogo, el ginecólogo, el obstetra, y además dentro de cada una de esas especialidades fueron apareciendo subespecialidades. Cada vez mucho más chiquitito y más particionado el cuerpo humano. Y por ahí trabajar en el interior, primero que el volumen de pacientes que va a tener, por una sencilla razón, la cantidad de población que tiene en ese lugar hace que el volumen que tenga para atender como especialista se ve reducido a lo que significa trabajar en una gran ciudad. Pero esta dificultad de una distribución inadecuada del recurso humano la tiene en general la Argentina. Hay otros países también de Latinoamérica que tienen esta misma dificultad. En Argentina está muy profundizado ese tema, está muy concentrado en lo que es Capital Federal, Córdoba y Santa Fe, donde están concentradas una enorme cantidad de recurso humano profesional y muchas veces en el interior, aún con incentivos económicos, porque no es solamente una cuestión económica, sino está vinculado con la disponibilidad de servicios. Aún con condiciones económicas favorables deciden no venirse porque especulan con que la posibilidad de tener varios trabajitos termine haciendo de que tenga la misma retribución que trabajando en un lugar en el interior, cualquiera sea el lugar de la Argentina. El doctor Favaloro llegó a ser una eminencia, a ser un tipo reconocido en el mundo, porque tenía una mirada y una perspectiva distinta, pero la formación que recibíamos era distinta. Me parece que tiene que ver con eso, con la formación mucho más humanizada. Hoy
la vida misma te lleva a ser más deshumanizada la profesión, y eso muchas veces te termina actuando de esa manera, sin quererlo, no que exista mala fe, una falta de voluntad o una actitud agrede de funcionar de esa manera. La vida misma, el entorno mismo, vos ves que hoy es una constante la violencia, no solamente la violencia de género, la violencia de la sociedad. Vos caminás por la calle, circulás por las calles y te encontrás con una violencia permanente. Este tipo de cosas, al no tener tantas subespecialidades, a tener una mirada un poco más integral de las personas, lo hacía mucho más humano. Además, obviamente, las poblaciones crecen y las posibilidades de interrelacionarse se hacen cada vez más dificultosas. Antes el médico era el dueño y señor de un pueblo, digo, por poner mi ejemplo, digo, en San Antonio de los Cobres era toda... La persona más respetada tal vez, ¿no? Exactamente, y hoy un médico es alguien más que tiene la obligación de dar un servicio y no tiene el grado de reconocimiento que tenía anteriormente en la propia sociedad. Probablemente nosotros seamos también responsables de esa situación. Un poco las cosas pasan porque sí mismo, digo, por sí solo. O sea, el Estado también se hace un poco responsable de esta situación del médico. Por ejemplo, el médico acá en pediatría. En esa área la experiencia mayor la tenía la gente del hospital. Ver el grado de funcionamiento que tiene el hospital materno-infantil, la verdad que hay que recorrerlo. Digo, nosotros siempre pareciera ser de que las únicas cosas que se destacan son algunos hechos malos, negativos, que tenemos en la vida misma, digo, y no se destacan muchas veces el día a día, las cosas, la infinidad de cosas que se hacen y la cantidad de vidas que se salvan a partir del esfuerzo que realizan cada uno de las personas que trabajan en el equipo de salud. De manera tal de que a mi padre, cuando tuve necesidad, bueno, mi padre ya falleció, pero íbamos al hospital, digo, la verdad que la verdad me siento tranquilo y a gusto yendo a un hospital para que me atiendan. Bien, ¿cómo se empieza a mejorar esta situación de que uno a las 5 de la mañana ve alguna salita, por ejemplo, cercanas a la Plaza Alvarado, algunas sin irnos ni adentrándonos más a los barrios, y la gente ya esperando, haciendo fila? Por eso le preguntaba con cuántos médicos contamos, porque tal vez sea uno por esa salita y tiene que atender como a 15 personas que están esperando desde las 5 de la mañana, vaya a saber con un turno que pidieron hace 10 días, 15 días atrás o 20 días atrás, todos sentados en la calle, en el cordón de la vereda. La verdad que es una situación que uno la ve y le duele también esa realidad. La sé y me mortifica, obviamente, me da muchísima rabia, me da bronca, de verdad, para usar un término no grosero, me da una sensación muchas veces de impotencia de esa situación a la cual tenemos que exponer a la gente. Por eso, ni bien asumí en el ministerio, una de las cosas que a mí me parecía que debíamos modificar era el funcionamiento de lo que en aquel momento se llamaba el primer nivel de atención. Y muchos en ese momento pensaron de que no sabían en realidad a qué me refería cuando hablábamos de transformar el primer nivel, que algunos decían de que yo quería hacerlo desaparecer al primer nivel. Alguien que viene del primer nivel y que conoce desde trabajar en San Antonio de los Cobres y recorrer esos parajes, nadie podía, con los 5 sentidos puestos, podía decir una cosa semejante. De todas maneras, algunos que no me conocían y con alguna intencionalidad lo dijeron. Y obviamente por esto que vos estás relatando, que es absolutamente cierto y es absolutamente ilegítimo, es absolutamente ilógico que eso suceda. No me parece que sea justo ni ético de que esa situación suceda. Por eso dijimos, vamos a transformar todo lo que es el primer nivel de acá de Capital. Entonces hemos constituido 2 áreas operativas, uno con cabecera en el Hospital Materno Infantil y la otra con el Hospital Papa Francisco. Hemos dividido a la ciudad en 2, la mitad de los centros de salud, prácticamente de los más de 60 centros de salud que tenemos acá en Capital, dependen la mitad de cada uno de los hospitales, porque antes no dependían de nadie, no tenían ningún tipo de relación entre el funcionamiento de los centros de salud con los hospitales. Y nosotros necesitamos, en esto que yo digo y repito como letanía hasta que se entienda, redes de complejidad creciente con sistemas de
referencia y de contrarreferencia. ¿Qué significa esto? Es hacer que cada uno de esos centros de salud tenga la posibilidad, primero, de ir creciendo en complejidad para atender a la gente lo más cercana posible al domicilio sin que se tenga que trasladar y terminar todos amontonados como ganado en la guardia del Hospital San Bernardo o del materno infantil. Eso me parece inmoral y eso es lo que queremos modificar. Entonces, estos centros de salud hoy ya tienen una dependencia jerárquica de algo que es tangible, que es el hospital materno infantil o el Hospital Papa Francisco, que es responsable de que esos centros de salud funcionen adecuadamente y que existan médicos de los hospitales que puedan ir a prestar el servicio, a hacer consultorio externo en cada uno de esos centros de salud, de manera tal de que poder ampliar, por eso yo hablo de organización, de distribución correcta de los recursos humanos. Vos por ahí tenés una distribución inadecuada que hace que en algunos lugares sobre y en otros lugares falta. Entonces, si nosotros logramos articular adecuadamente esto, nosotros vamos a lograr de que el primer nivel funcione adecuadamente. En esa tarea estamos. Entonces, ya hoy está constituido. ¿Y ahora en qué estamos trabajando? Más allá de lo que ustedes deben haber leído, escuchado o habrán visto del tema de los nodos, la construcción de los 4 centros de salud más importantes que van a tener un desarrollo más importante en esto de redes de complejidad creciente, es decir, tener centros de salud que tienen una capacidad resolutiva pequeña, en términos médicos, es decir, tener un médico, un generalista, un clínico, un ginecólogo, y pasar a un centro de salud que tenga todas las especialidades, que tenga para hacer una radiografía, que tenga para hacer una ecografía, que tenga una capacidad resolutiva mucho mayor, con lo cual la cantidad de gente que te tiene que llegar al hospital termina siendo muy pequeña si es que nosotros articulamos toda esta red. Entonces, ¿en qué instancia estamos? Para salir de esto, como a mí me gusta decir, en impresión 5 dígitos, más o menos, para saber si es que efectivamente funcionan adecuadamente o no, si hacen una utilización adecuada del recurso humano, de la cantidad de horas contratadas, para que nadie discuta eso, estamos trabajando en lo que son contratos de gestión. Cada centro de salud va a tener un contrato de gestión que va a decir, va a ser un compromiso de partes, entre la gerencia del hospital y los gerentes de cada uno de esos centros de salud, donde va a quedar establecido qué cantidad de consultas en función de la población de referencia que yo tengo en mi centro de salud, qué cantidad de consultas voy a hacer, qué cantidad de hipertensos voy a encontrar y buscar, qué cantidad de diabéticos voy a encontrar y voy a atender, qué cantidad de ecografías o de radiografía o de consultas odontológicas voy a realizar. Entonces, saldremos de esta lógica, me parece de que hay mucho o me parece que hay poco, me parece que atienden poco o me parece que atienden mucho, para transformarlo en un hecho objetivo, tangible y donde existe un compromiso mutuo, firmado entre las partes. Entonces, yo me tendré que despreocupar de si cumplen o no cumplen el horario, porque lo que tienen que cumplir es lo que firmaron, lo que suscribieron como contrato de gestión, como compromiso. Tengo esta cantidad de horas disponibles. Con esta cantidad de horas disponibles está estandarizado, ya todo eso no es motivo de discusión, qué cantidad de pacientes puedo llegar a atender por cada una de esas horas. Entonces es fácil, si yo tengo esta cantidad de horas, sé qué cantidad de pacientes puedo atender y se termina esta discusión y muchas veces situación amañada, donde se termina arreglando con alguien para que me ponga solamente en mi planilla 3 o 4 personas y eso sea lo que yo atiendo. Entonces tenés después la cola de la gente esperando. Pero si a esto además le agregás de que la gente deje, porque esto de que encima de que vos tenés que ir a las 3, 4, 5 de la mañana a hacer cola, te encontrás que muchas veces hay un vivo, un piola del barrio, que hace la cola y le cobra 50, 60, 80 o 100 pesos a cada una de esas personas para guardarle un turno. O tiene alguna vinculación con alguien para prestar, para que le den un turno. Me parece que es injusto, eso no tiene por qué estar asociado con que alguien pueda hacer un usufructo económico, la viveza cruel. Entonces, si yo logro que la gente, a través de este elemento, que tiene todo el mundo, yo pueda conseguir un turno, yo tengo un número de teléfono que funcione, un 0800 que no colapse, sino un sistema informático que me permita a mí entregar un turno de lo que sea, consulta programada, que yo pueda saber de que dentro de 4 días voy a tener la consulta a las 10 de la mañana, listo, yo voy a las 10 de la mañana y no me tengo que levantar a hacer una cola a las 4 o 5 de la mañana peleándome con mi comadre, con mi vecina para poder conseguir un turno. Eso se va a ir terminando. Es decir, hoy ya tenemos las 2 áreas operativas, igual que en el interior, cosa que en Capital no pasaba. El primer nivel tenía su propio desarrollo.
Hoy ya la tenemos constituida. Hoy ya estamos terminando la capacitación en la formulación de los contratos de gestión, que de ahí va a surgir si es que me faltan o no me faltan médicos. Será una cuestión objetiva, ya no una cuestión. Quiero salir de la lógica del trabajo de que me parece, de que sobran o de que faltan. No, es objetivo. Tengo esta cantidad de horas de médicos. ¿Cómo la puedo utilizar para mejor atender a la gente? Entonces van a ir desapareciendo esas colas. Si además de esto le metemos la informatización, que es la última instancia en la cual estamos trabajando, todo esto que yo te cuento desagregado, obviamente lo vamos trabajando todos juntos, articuladamente, para que en el lapso de este año el funcionamiento de los centros de salud sea absolutamente distinto a lo que hemos estado acostumbrados y deje de pasar eso que vos has visto en el centro de salud número 2 de Campo Casero, que es el que está a la vuelta de la Plaza Alvarado, y en tantos otros centros de salud, que me parece absolutamente injusto. De esta manera va a estar articulada, mejor articulada, y vamos a hacer sobre todo una utilización mucho más eficiente de los recursos que pone la gente, que lo pone vos, que lo pongo yo, que lo ponemos todo para que el sistema de salud funcione. Esto es el objetivo. Bueno, vamos a la primer pausa nada más del programa. Ya volvemos, van a ser los últimos minutos. Si esto no está frío, lo vamos a tomar ahora y ya volvemos, tal vez con las preguntas más importantes que pasan por los programas nacionales. ¿Cuáles son los que están llegando aquí a Salta? ¿Hubo un recorte o no? ¿Se está esperando un cierto porcentaje que llegue del gobierno nacional hacia la provincia? ¿Y en qué lo limita esto también a Mascarello para seguir avanzando en esta organización de la salud pública? Ya volvemos.